Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy sumamente emocionada de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme y una bienvenida calurosa. Y para los que ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí tenerlos a mi lado. Hoy, como prometí, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de debates en redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en la inolvidable Erkenci-Kuş, y que a pesar de los inevitables rumores, los altibajos y los giros inesperados, sigue generando un torbellino de expectación y manteniendo viva la llama de la esperanza en muchos corazones. En particular, vamos a abordar la pregunta del millón, la interrogante que nos quita el sueño a muchos: ¿se casan? ¿Cuándo se decidirá esa fecha tan esperada que marcará un antes y un después en la vida de estos dos talentosos actores? Así que prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje, porque vamos a repasar minuciosamente todo lo que sabemos hasta ahora, los rumores más recientes que han sacudido los cimientos de la farándula turca y, por supuesto, mi opinión personal, sin filtros ni tapujos, sobre esta fascinante historia de amor que nos tiene a todos en vilo, pegados a la pantalla y ávidos de noticias. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis exhaustivo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes jugosos sobre las celebridades turcas que tanto admiramos, si aman las series y películas turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita mágica. Al hacerlo, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al tanto de todas las novedades y de unirse a esta comunidad vibrante y apasionada por la cultura turca. Recuerden que su apoyo significa el mundo para mí, es el combustible que alimenta mi creatividad y me impulsa a seguir creando contenido que les entretenga, les informe y les haga pasar un buen rato. Ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de rodeos y adentrémonos en el meollo del asunto. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, sin duda alguna, una montaña rusa de emociones para todos nosotros, los fans incondicionales de Erkenci-Kuş, y de esta pareja que trascendió la pantalla. Desde el momento en que sus personajes, el carismático Can Divit y la adorable Sanem Aydin, se cruzaron en la pantalla en aquella serie que nos conquistó, la química entre ellos fue innegable, palpable, electrizante. Era evidente que había algo más que una simple conexión profesional, que existía una chispa que encendía cada escena y que nos hacía suspirar a todos. Y no solo en la serie, sino también fuera de ella, en las entrevistas, en las alfombras rojas, en los eventos públicos, la complicidad entre Can y Demet era innegable. Los fans, incluyéndome a mí por supuesto, empezamos a soñar con que ese amor traspasara la pantalla, que se hiciera realidad, que se convirtiera en un cuento de hadas moderno digno de ser contado. Y por un tiempo parecía que nuestros sueños se harían realidad. Los rumores se multiplicaron, las fotos comprometedoras aparecieron en las revistas, las indirectas sutiles se colaron en las redes sociales, todo apuntaba a que Can y Demet estaban juntos, que habían sucumbido a la magia de su propia historia. Incluso se hablaba de que habían empezado una relación formal, seria y comprometida después de terminar la serie, que estaban dispuestos a construir un futuro juntos. Imagínenselo, la pareja más querida de la televisión turca, los ídolos de masas, viviendo su propio cuento de hadas en la vida real, enamorados y felices para siempre. Era una imagen idílica que nos llenaba de esperanza y nos hacía creer en el poder del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama, la presión mediática y los intereses económicos a menudo se interponen en el camino de la felicidad, la luna de miel no duró mucho. De repente, como un jarro de agua fría, los rumores de romance se convirtieron en rumores de ruptura, en noticias amargas que nos destrozaron el corazón. Se decía que la presión mediática asfixiante, las agendas apretadas y las diferentes prioridades profesionales habían terminado por desgastar la relación, por erosionar los cimientos de ese amor que parecía indestructible. Muchos nos quedamos con el corazón roto, con la sensación de que nos habían arrebatado un sueño. ¿Cómo era posible que algo tan hermoso, tan genuino y tan prometedor hubiera terminado de forma tan abrupta, tan inesperada? A partir de ahí, la historia se volvió aún más confusa, más enrevesada y más dolorosa. Can y Demet siguieron caminos separados, cada uno concentrado en su propia carrera, trabajando en diferentes proyectos y evitando, aparentemente, cualquier tipo de contacto público. Cada uno empezó a salir con otras personas, a rehacer su vida sentimental,
lo que parecía confirmar que la historia de amor entre ellos había quedado definitivamente en el pasado, que era un capítulo cerrado en sus vidas. La desilusión fue enorme, pero muchos nos resignamos a aceptar la realidad, aunque con un nudo en la garganta y la esperanza de que algún día la vida les volviera a unir. Sin embargo, como un fantasma que se niega a desaparecer, el fantasma de Kanem nunca desapareció por completo. Los fans seguían recordando con nostalgia los momentos mágicos que habían compartido en la pantalla y fuera de ella, las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño que revelaban una conexión profunda. Siempre había alguien que se negaba a creer que todo había terminado, que alimentaba la esperanza de una reconciliación, que mantenía viva la llama del amor en su corazón. Y de hecho en los últimos tiempos han surgido nuevos rumores que han vuelto a encender la llama de la esperanza, que han reavivado la ilusión de los fans. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han publicado artículos sugiriendo que Can y Demet han vuelto a acercarse, que han retomado el contacto y que están explorando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Se habla de encuentros secretos, de mensajes intercambiados en la intimidad, de llamadas telefónicas que duran horas y, lo más importante, de una reconexión emocional, de un reencuentro de almas que se habían separado pero que nunca dejaron de amarse. Por supuesto, es importante tomar estos rumores con pinzas, con cautela y con un cierto escepticismo. Como sabemos, la prensa rosa a veces exagera, manipula o incluso inventa historias para generar titulares, para aumentar las ventas y para alimentar la curiosidad del público. Además, Can y Demet son muy herméticos con su vida privada, protegen su intimidad con uñas y dientes, por lo que es difícil saber qué está pasando realmente entre ellos, qué hay de cierto en todos estos rumores. Pero a pesar de la incertidumbre y de la falta de confirmación oficial, hay algunos indicios, algunas señales sutiles que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en estos rumores, que quizás no todo está perdido y que la esperanza podría convertirse en realidad. Por ejemplo, se ha notado que ambos han vuelto a seguirse en redes sociales, un gesto que puede parecer insignificante, pero que en el mundo de las celebridades tiene un gran significado, que revela una intención de acercamiento y de reconciliación. También se han visto comentarios sutiles, mensajes en clave, que han intercambiado en sus publicaciones, que algunos interpretan como señales de que todavía existe una conexión especial entre ellos, de que la llama del amor sigue viva en sus corazones. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo cura todas las heridas, que el paso de los años puede cambiar la perspectiva y que las experiencias vividas pueden hacernos madurar y valorar lo que realmente importa. Tal vez, después de un tiempo separados, Can y Demet se han dado cuenta de que se extrañaban, de que se necesitan el uno al otro y de que quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Quizás han madurado, han aprendido de sus errores y están dispuestos a comprometerse, a ceder y a trabajar juntos para que la relación funcione, para que el amor triunfe sobre las dificultades. Ahora bien, ¿qué pasa con la boda? Esa es la gran pregunta, la interrogante que nos atormenta y que nos mantiene en vilo. Si realmente han vuelto a estar juntos, si han superado sus diferencias y han decidido darse una segunda oportunidad, estarán pensando en dar el siguiente paso, en formalizar su relación y en sellar su amor con el sagrado vínculo del matrimonio. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, donde las conjeturas se multiplican y donde la imaginación vuela libremente. No hay ninguna confirmación oficial, ni siquiera una insinuación, de que Can y Demet estén planeando casarse. De hecho, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema, han evitado responder a las preguntas de la prensa y han mantenido un silencio sepulcral sobre sus planes de futuro. Sin embargo, si nos basamos en los rumores, en las declaraciones que han hecho en el pasado y en el análisis de su personalidad y de sus valores, podríamos aventurar algunas posibilidades, dibujar algunos escenarios plausibles. Can, por ejemplo, siempre ha manifestado su deseo de formar una familia, de tener hijos y de construir un hogar lleno de amor. Demet, por su parte, también ha expresado su ilusión por casarse, por encontrar a su alma gemela y por vivir una historia de amor para toda la vida. Si realmente se han reconciliado y están más enamorados que nunca, no sería descabellado pensar que la boda podría estar en sus planes, que sería el siguiente paso lógico en su relación. Quizás estén esperando el momento adecuado para anunciarlo, el momento en que se sientan seguros y preparados para compartir su felicidad con el mundo. O quizás prefieran mantenerlo en secreto, en la intimidad de su hogar, hasta que todo esté bien organizado y puedan sorprender a todos con una boda de ensueño. En mi opinión personal, creo que Can y Demet tienen una química especial, una conexión única que es difícil de encontrar. Se complementan muy bien, se entienden con una sola mirada y se nota que se quieren de verdad.
Si han superado sus diferencias, si han perdonado sus errores y han decidido darse una segunda oportunidad, me alegraría muchísimo por ellos, sería la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En cuanto a la boda, creo que es algo que tendrá que llegar de forma natural, sin presiones externas, sin imposiciones de ningún tipo. No creo que deban sentirse presionados por los fans, por los medios de comunicación o por sus propias familias. Lo importante es que sean felices juntos, que tomen la decisión que sea mejor para ellos, que sigan los dictados de su corazón. Si finalmente se casan, estoy segura de que será una boda de ensueño, un evento inolvidable lleno de amor, alegría y glamour. Será una ceremonia íntima y emotiva, con la presencia de sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Y por supuesto estaremos todos los fans pendientes de cada detalle, celebrando su felicidad y compartiendo su alegría. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar, mantener la calma y ver qué pasa. Estar atentos a las señales, leer entre líneas y sobre todo mantener la esperanza. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y en el amor como en la vida, nunca hay que dejar de creer. Así que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya gustado mi análisis sobre la posible boda de Can Yaman y de Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo mi opinión, que la única verdad la saben ellos dos. En resumen, hemos repasado la historia de amor entre Can y Demet, desde sus inicios en Erkencikus, hasta los rumores más recientes de reconciliación. Hemos analizado las posibles señales que indican que podrían estar juntos de nuevo y hemos especulado sobre la posibilidad de una futura boda. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que se casaran? ¿Qué opinan de los rumores que han surgido en los últimos tiempos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.